vamos a hablar del proyecto Monarca, del MK Ultra y del MK Delta. Dirán, ay, va a ser un video enorme. Básicamente tienen las mismas estructuras, entonces se puede explicar en un video no tan largo ambas cosas, porque son dos. El MK Ultra y el MK Delta es básicamente lo mismo en diferente lugar, pero podemos explicar entonces qué fue y qué es el proyecto MK Ultra y el proyecto Monarca. Las religiones de misterio del antiguo Egipto, Grecia, India y Babilonia ayudaron a sentar las bases del ocultismo, que significa conocimiento oculto. Uno de los primeros escritos que hace referencia al ocultismo es el libro egipcio de los muertos, una compilación de rituales que describen explícitamente métodos de tortura e intimidación para crear trauma, el uso de pociones, drogas y el lanzamiento de hechizos o hipnosis, resultando finalmente en la esclavitud total del iniciado. Estos han sido los ingredientes principales de una parte del ocultismo conocida como satanismo, y a lo largo de los siglos esto se fue ampliando. Durante el siglo XIII, la Iglesia Católica Romana aumentó y solidificó su dominio en toda Europa, utilizando además la Inquisición. A pesar de esto, el satanismo sobrevivió a este período de persecución, atrincherado profundamente bajo el velo de varios grupos esotéricos. Luego tenemos en el año 1776 la creación, a cargo del jesuita bávaro Adam Weishaupt, en conjunto con la casa Rothschild, centralizan la base de poder de las religiones de misterio en lo que comúnmente se conoce como la secta o la logia de los Illuminati, con una fusión de linajes ocultistas, sociedades secretas, porque bueno, ya lo vimos esto en varios videos, que se inmiscuyeron en la masonería y bueno, luego en las religiones, ¿no? Y luego tomaron el control. Y todo esto, bueno, ya lo fuimos viendo, cómo obtuvieron poder económico, banquero, cómo fue pasando de lugares. Y en el siglo XIX, Gran Bretaña y Alemania fueron reconocidas como las principales áreas geográficas de control de esta secta, podríamos decir. Entonces no hay que sorprenderse cuando uno se entera que el primer trabajo de investigación en ciencias del comportamiento se estableció en Inglaterra en 1882, mientras que muchas de las primeras técnicas médicas y psiquiátricas involucradas en el control mental fueron pioneras en el Instituto Kaiser Wilhelm en Alemania. Por supuesto, el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas se estableció en Londres en 1921 para estudiar el punto de ruptura de los humanos. Eso ya también tiene su video. Kurt Lewin, el psicólogo alemán, se convirtió en director del Instituto Tavistock en 1932, casi al mismo tiempo que en la Alemania nazi estaba aumentando su investigación en neuropsicología, parapsicología y ocultismo multigeneracional. Curiosamente, se estaba produciendo un intercambio progresivo de ideas científicas entre Inglaterra y Alemania, sobre todo en el campo de la eugenesia. Y no solamente, porque también vimos que en política iban de la mano. Y bueno, con esto de la eugenesia y esto de mejorar la especie mediante el control de los factores hereditarios y esta nefasta y enigmática unión entre los dos países, se dio en parte a través de la Orden de la Golden Dawn, de la que ya hablamos también, una sociedad secreta que, en donde estaban, digamos, muchos funcionarios de alto rango del partido nazi y de la aristocracia británica. Heinrich Himmler, el oficial de la SS,
Estaba a cargo de un proyecto científico llamado Lebensborn, también tenemos un video al respecto, que incluía la cría, digamos, selectiva y la adopción de niños. Entre ellos un número particularmente grande de gemelos, y ahí vemos la mano de Mengele. Y todo esto para crear esa superraza de arios. Bueno, esto es ingeniería genética y también modificación de la conducta, y todo esto realizado por Mengele, que analizó los efectos de la vinculación del trauma, el hermanamiento en sus víctimas, hasta la coloración de los ojos. Eso, bueno, también lo vimos porque hay un video sobre Mengele. También vimos que después de la Segunda Guerra, el Departamento de Defensa de Estados Unidos importó, con el paperclip, a muchos de los principales científicos y espías a Estados Unidos. Y uno de los hallazgos más destacados para Estados Unidos fue el general alemán Reinhard Gehlen, jefe de inteligencia de Hitler contra Rusia. Al llegar a Washington en 1945, Gehlen se reunió extensamente con el presidente Truman, el general William Wild Bill Donovan, del que ya hablamos también, director de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, la antecesora de la CIA, y Allen Dulles, que también tiene su video, que más tarde se convertiría en el incondicional jefe de la CIA. Todo esto es como una especie de resumen de lo que ya vimos. Bueno, el objetivo de estas sesiones, de estas especies de tormenta de ideas que tenían, era reorganizar la operación de inteligencia estadounidense, transformándola en una organización altamente eficiente. Y la culminación de este esfuerzo produjo el Grupo Central de Inteligencia en el año 46, rebautizado entonces como CIA en el 47. Reinhard Gehlen también tuvo una profunda influencia al ayudar a crear el Consejo de Seguridad Nacional, del cual se derivó la Ley de Seguridad Nacional del año 47, que se implementó para proteger un número desmedido de actividades gubernamentales ilegales, incluidos los programas clandestinos de control mental y todos los proyectos que ya vimos. Bueno, con la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional ya establecidos, la Marina inició el primero de una serie de programas encubiertos de lavado de cerebro en el otoño de 1947. El proyecto Chatter se desarrolló en respuesta a los éxitos de los soviéticos mediante el uso de droga de la verdad, que era lo que ellos utilizaban. Sin embargo, esta justificación era simplemente una historia de portada si se iba a exponer el programa. Como siempre, la excusa siempre fueron los rusos, los comunistas. Bueno, la investigación se centró en la identificación y prueba de estos medicamentos para su uso en interrogatorios y el reclutamiento de agentes. Y este proyecto se terminó oficialmente en el año 53. La CIA decidió ampliar sus esfuerzos en el área de la modificación de la conducta con la llegada del proyecto Bluebeard, aprobado por Allen Dulles en 1950. Y los objetivos fueron descubrir un medio para acondicionar al personal para evitar la extracción no autorizada de información de ellos por medios conocidos, investigar la posibilidad de control de un individuo mediante la aplicación de técnicas especiales de interrogación, investigar el mejoramiento de la memoria y establecer medios defensivos para prevenir el control hostil del personal de la agencia. En agosto del 51, el proyecto Bluebeard pasó a llamarse Proyecto Artichoke, que evaluaba los usos ofensivos de las técnicas de interrogatorio, incluida la hipnosis y las drogas. El programa terminó en el año 56, con ese nombre. 3 años antes de la interrupción del proyecto Artichoke, el proyecto MK Ultra entró en vigor el 13 de abril de 1953,
siguiendo las líneas propuestas por Richard Helms, subdirector de Inteligencia Central, con el fundamento de establecer un mecanismo de financiación especial de extrema sensibilidad. La etimología hipotética de MK posiblemente sea el sinónimo de Mind Control. La traducción de la palabra alemana Kontrolle es control. Entonces la M es de Mind, que es mente, y Controle con K en alemán, que es control. Control en inglés. Eso significa MK. Bueno, una gran cantidad de médicos alemanes que salieron del proyecto Paperclip fueron un activo invaluable para desarrollar el MK Ultra. La correlación entre los experimentos de los campos de concentración y los numerosos subproyectos del MK Ultra es claramente evidente. Las diversas vías utilizadas para controlar el comportamiento humano bajo MK Ultra incluyeron radiación, electroshock, psicología, psiquiatría, sociología, antropología, grafología, dispositivos paramilitares, LSD, acoso y todo lo que ya vimos, las otras drogas, el hostigamiento, la tortura, el trauma, bueno, ya lo dije varias veces, bueno. Entonces se estableció un procedimiento especial designado MK Delta para regular el uso de MK Ultra en el extranjero. Los materiales de MK Ultra y Delta se utilizaron con fines de hostigamiento, desprestigio o incapacidad. Había 149 subproyectos enumerados bajo el paraguas de MK Ultra. El proyecto Monarca no ha sido identificado oficialmente por ninguna documentación gubernamental como uno de los subproyectos correspondientes, sino que los sobrevivientes, los terapeutas, los posibles iniciados, lo utilizan como un eslogan descriptivo. Monarca, de hecho, puede haber culminado a partir de subproyectos de MK Search, como la operación Spellbinder, que se creó para crear asesinos durmientes, es decir, candidatos de Manchuria, que podrían activarse al recibir una palabra o una frase clave mientras estaban en un estado post-hipnótico o de trance. La operación Often, un estudio que intentó aprovechar el poder de las fuerzas ocultas, fue posiblemente uno de los varios programas de cobertura para ocultar la realidad del proyecto Monarca. El nombre Monarca no se define necesariamente en el contexto de la nobleza real, sino que se refiere a la mariposa monarca. Cuando una persona está sufriendo un trauma inducido por electroshock, se evidencia una sensación de mareo, como si estuviera flotando o revoloteando como una mariposa. También hay una representación simbólica perteneciente a la transformación o metamorfosis de ese insecto, de oruga a capullo a mariposa, que volverá a su punto de origen. Tal es el patrón migratorio que hace única a esta especie, y el simbolismo oculto puede dar una idea adicional del verdadero significado, porque es algo que empieza estando latente para convertirse en una nueva creación. El simbolismo oculto de esto es eso. Psique es la palabra tanto para alma como para mariposa, que proviene de la creencia de que las almas humanas se convierten en mariposas mientras buscan una nueva reencarnación. Esto viene de la antigüedad, por supuesto. No es algo propio de los psicólogos. Algunos grupos místicos antiguos, como los gnósticos, veían a la mariposa como un símbolo de carne corrupta. Y en el arte gnóstico se ve al ángel de la muerte retratado aplastando a la mariposa. Una marioneta, que vimos que se utilizan también como símbolo, es un muñeco, digamos, atado a cuerdas y controlado por un titiritero, por lo que la programación monarca también se conoce como el síndrome de la marioneta.
También otro término utilizado es el condicionamiento imperial, mientras que algunos terapeutas de salud mental lo conocen como secuencias de respuesta de estímulo condicionado. El proyecto Monarca podría describirse mejor como una forma de disociación estructurada e integración ocultista con el fin de compartimentar la mente en múltiples personalidades dentro de un marco sistemático. Durante este proceso se realiza un ritual satánico que generalmente incluye el misticismo cabalístico, con el propósito de unir un demonio en particular o un grupo de demonios al altar correspondiente. Por supuesto, la mayoría de los escépticos verían esto simplemente como un medio para mejorar el trauma dentro de la víctima, negando cualquier creencia irracional de que la posesión demoníaca realmente ocurra. Esto depende de la creencia de cada uno. Otra forma de examinar esta victimización del cuerpo y el alma es verla como un complejo programa de computadora, donde, por ejemplo, tenemos un archivo que sería el altar, que se crea a través del trauma, la repetición y el refuerzo. Para activar o disparar el archivo, se requiere un código de acceso o contraseña específicos, que es una señal, un comando, y entonces la víctima es llamada esclava por el programador o manejador, quien a su vez es percibido como maestro o Dios por la víctima. Alrededor del 75% son mujeres, ya que poseen una mayor tolerancia al dolor y tienden a disociarse más fácilmente que los hombres. Los sujetos se utilizan principalmente para operaciones de cobertura, prostitución, pornografía. La participación en la industria del entretenimiento es notable. Y estas personas, las víctimas de Monarca, están en todos los ámbitos de la vida, desde el vagabundo de la calle hasta el tipo de cuello blanco. En corroboración, un agente retirado de la CIA discutió el uso de dicho personal para ser utilizado como plantas o camaleones, lo llaman ellos, con el propósito de infiltrarse en algún grupo designado para recopilar información o inyectar una agenda dentro de ese grupo. Hay una cantidad desmesurada de alteraciones en la víctima con numerosos programas de respaldo, espejos, sombras, una división de alters del lado luminoso y del lado oscuro que se entrelazan en la mente, y una de las principales estructuras internas, de las cuales hay muchas dentro del sistema, tiene forma de doble hélice que consta de 7 niveles. Cada sistema tiene un programador interno que supervisa al guardián de estos alters, que concede o niega la entrada a las diferentes salas o compartimentos. La mayoría de las víctimas provienen de familias multigeneracionales satánicas, de linajes, y están aparentemente programadas para cumplir su destino como los elegidos o las generaciones elegidas. Esto incluso es un término acuñado por Mengele en Auschwitz. Algunos son adoptados por familias de origen similar, otros utilizados en esta cuestión, en esta programación, son considerados como prescindibles, es decir, no son pertenecientes a la línea de sangre. Y generalmente provienen de orfanatos, hogares de acogida o familias incestuosas con una larga historia de pedofilia. También parece haber un patrón de miembros de la familia afiliados a agencias gubernamentales o de inteligencia militar, y eso lo vimos muchas veces con muchos personajes famosos. Y muchos también pertenecen, digamos, a religiones rígidas, dogmáticas, con una estructura jerárquica, porque sirven mucho más que otros que no tengan una religión o que sigan una religión más ligera, porque claro, es paralela a su programación base, que tiene una estructura jerárquica, entonces es mucho más fácil que se adapten.
donde la autoridad no se desafía y ya tienen eso implantado, no hay que implantárselo. Dentro de lo que es el físico de estas personas, a menudo incluyen múltiples cicatrices de pinchazos eléctricos o lunares resultantes de estas prácticas. Algunos pueden haber tenido varias partes de sus cuerpos mutilados por cuchillos, hierros de marcar, agujas. Los tatuajes de mariposas también son comunes. En general es menos probable que los miembros de la línea de sangre tengan las marcas posteriores, porque su piel tiene que permanecer pura e inmaculada, pero existen estos. Claro, tampoco nos vamos a ir al extremo de pensar que porque alguien tiene un tatuaje de una mariposa, ya hay que catalogarlo de víctima de MKUltra. O sea, hay que mirar todo, porque si no empezamos con lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, el propósito de esta manipulación puede parecer hasta poco realista. Y como algo también muy sobrenatural a veces, porque muchos dicen que los alters más profundos y oscuros dentro de estos bloodliners, de estos personajes que pertenecen a linajes, están inactivos hasta que se revele el anticristo. Así dicen algunos. Bueno, estos alters contienen órdenes de devolución de llamada, instrucciones para entrenar o iniciar una gran afluencia de personas, estimulando así los programas de control social en, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, que muchos dirigentes son programados y son programados que a su vez programan. Bueno, hay diferentes niveles de programación monarca. Tenemos el alfa, considerada como la programación general o regular dentro de la personalidad de control base, caracterizado por una retención de memoria extremadamente pronunciada, junto con un aumento sustancial de la fuerza física y la agudeza visual. La programación alfa se logra mediante la subdivisión deliberada de la personalidad de la víctima, que en esencia causa una división del cerebro izquierdo-cerebro derecho, lo que permite una unión programada a través de la estimulación de la vía neuronal. Y es llamativo su paralelismo con los ordenadores y las computadoras y la capacidad de almacenamiento de información. Hay muchas víctimas que trabajaron como secretarias de altos funcionarios y que en realidad ellas eran como personas, eran archivos caminantes de estos señores. Bueno, el siguiente nivel de programación es el beta, conocido como programación sexual. Esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula el instinto primitivo, desprovisto de inhibiciones. Y es donde aparecen los alters felinos, digamos. Por eso aparece el tema de los dibujos con gatos o las pieles de leopardo. Después está el nivel delta, que se conoce como programación asesina, desarrollado originalmente para entrenar a agentes especiales o soldados de élite, es decir, Delta Force, primer batallón de la Tierra, Mossad, bueno, todos los que van a estar en operaciones encubiertas. Y son sujetos que carecen de miedo, muy sistemáticos en el desempeño de sus tareas, y las instrucciones de autodestrucción o suicidio se superponen en este nivel. Después está el Z, considerado como programación psíquica, es decir, los bloodliners, los que provienen de familias satánicas,
estaban decididos a exhibir una mayor propensión a tener habilidades telepáticas que los no Bloodliners. Sin embargo, debido a sus limitaciones evidentes, se desarrollaron e introdujeron varias formas de sistemas electrónicos de control mental, como dispositivos biomédicos de telemetría humana, es decir, implantes cerebrales, que están puestos para eso, que obviamente se utilizan con computadoras avanzadas e incluso con sistemas de rastreo por satélite. Esto también se les implanta a muchos militares. Después está el Omega, que es una forma de programación de autodestrucción, también conocido como código verde. Los comportamientos correspondientes incluyen tendencias suicidas o a la automutilación, y este programa generalmente se activa cuando la víctima comienza la terapia o empiezan a hacerle preguntas o recupera demasiada memoria. Y luego tenemos el gamma, otra forma de protección del sistema, que es a través de la programación de engaño, que provoca información errónea y desorientación. Este nivel está entrelazado con la demonología y tiende a regenerarse en un momento posterior si se desactiva de manera inapropiada. Bueno, el proceso inicia con la creación de una disociación dentro del sujeto, que generalmente ocurre desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente los 6 años. Esto también ya lo vimos, vamos a hacer un pequeño recuento de esto. Y esto se logra principalmente mediante el uso del electroshock, a veces incluso cuando está dentro del útero de la madre. Y otras técnicas que ya mencionamos y que tienen que ver con traumas, con abusos y bueno, y otros métodos. Entonces la mente se divide en personalidades alternativas y tenemos el tema de la identidad disociativa, y esa es la base de la programación monarca. Entonces el condicionamiento adicional de la mente se mejora a través de la hipnosis, la coerción, la reversión del dolor, la comida, el agua, el sueño, la privación de todo esto, privación sensorial, bueno, eso ya lo vimos todo, junto con las diversas drogas, que también ya lo vimos. La siguiente etapa es incrustar y comprimir comandos o mensajes detallados dentro de la modificación especificada, y esto se logra mediante el uso de auriculares de alta tecnología, junto con generadores impulsados por computadora que emiten ondas sonoras inaudibles, que afectan la cobertura de ARN de las vías neuronales hacia el subconsciente y el inconsciente. Los dispositivos ópticos de realidad virtual a veces se utilizan simultáneamente con los generadores de armónicos que proyectan luces de colores pulsantes, imágenes subliminales y de pantalla dividida. Entonces el electroshock de alto voltaje se utiliza para la disolución de la memoria. La programación se actualiza periódicamente y se refuerza a través de medios visuales, auditivos y escritos. Algunos de los primeros temas de programación incluyeron El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, ambos muy saturados de simbolismo ocultista. Muchas de las películas y dibujos animados de Disney se utilizan de dos maneras. Una es de sensibilizar a la mayoría de la población utilizando programación subliminal, como ya vimos cuando hablamos de Disney, y también neurolingüística, construyendo deliberadamente desencadenantes y claves específicos para la programación básica de niños monarca altamente impresionables. Un buen ejemplo de cómo funciona la programación subliminal es observar por ejemplo, la película de Disney Pocahontas, que se catalogó como una película animada de grado 33, como el rito escocés. Bueno, en la película, la abuela Willow es un árbol místico de 400 años que aconseja a la huérfana Pocahontas que escuche su corazón y le ayude a darse cuenta de que todas las respuestas están dentro. La abuela Willow había constantemente
hablado en un doble lenguaje y usa inversiones. Es decir, a veces el camino correcto no es el más fácil. El derivado esotérico es el camino izquierdo, que es el camino que conduce a la destrucción, es el más fácil. Bueno, todo así, eso lo vimos con el video de Disney. Y bueno, el sauce representa los poderes ocultistas, por ejemplo, y esto se ve ahí. Todas las imágenes intrínsecas de las ramas, las hojas, el sistema de raíces del árbol. También lo vimos eso en el video de los desencadenantes y de los símbolos que tienen que ver con el control mental. Y bueno, la música también que utilizan juega un papel fundamental de programación a través de combinación de tonos, ritmos, palabras. Y bueno, se utilizan no solo las de Disney, hay muchas. Tenemos los de Stephen King, hay de George Lucas incluso. Hay una lista de películas y dibujos que sirven para reforzar la programación básica. Y por ejemplo son Pinocho, La Bella Durmiente, Blancanieves, La Bella y la Bestia, Aladino, La Sirenita, El Rey León, E.T., Star Wars, Ghostbusters, Trancers, Batman, Embrujada, Fantasy Island, Tiny Toons. Bueno, ahí es tan larga la lista. Y hay películas que representan o retratan algún aspecto de la programación monarca, como por ejemplo Hellraiser, Raising Kain, Laberinto, Punto de no retorno. Bueno, muchísimas. Vamos a hablar de algunos en algún video específico. Y bueno, es difícil averiguar quién fue el programador original de este proyecto debido a la cantidad sustancial de desinformación y contaminación cruzada que hay por los poderes fácticos, obviamente. Los dos que tenían el nombre codificado por colores de Dr. Green son un médico judío llamado Dr. Gruenbaum, que supuestamente colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y el Dr. Mengele, que tiene ya una marca registrada de brutalidad. Y bueno, sabemos también, vimos en el video de Mengele cómo él se escapó, anduvo por ahí y estuvo ayudando en Estados Unidos, quienes también obviamente lo ayudaron a ir de acá para allá porque nunca lo detuvieron, lo utilizaron y también sembraron pistas falsas sobre su paradero. Después, siempre con el código de los colores, tenemos al Dr. White, que en realidad era el Dr. Cameron, del que ya hablamos también, el director de las asociaciones psiquiátricas canadiense, estadounidense y mundial. Eso ya lo vimos. Y bueno, lo contrató obviamente Allen Dulles de la CIA, canalizó millones de dólares a través de organizaciones como la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, que Cameron utilizó para estas barbaridades. Y fue la época en la que se utilizó mucho la lobotomía. Y tiene que ver con esto también, con estos experimentos. Además de que se les inyectaban cantidad de sustancias, como vimos, bueno, los electroshock y esto de las lobotomías, que fue como una moda, podríamos decir. Y bueno, los tenían ahí sedados, se les daba un régimen de electroshock, usaban cascos electrónicos que estaban atados a sus cabezas, con mensajes auditivos repetitivos.
Finalmente, el proyecto MK Ultra fue expuesto públicamente en el año 70 a través de demandas presentadas por sobrevivientes canadienses y sus familias. Esto también ya lo vimos, ¿no? Bueno, la CIA y el gobierno canadiense llegaron a un acuerdo extrajudicial para no tener que admitir oficialmente ningún cargo. Les dieron dinero, mucho dinero, para que eso quedara así. Y tenemos como corolario al ex teniente coronel del ejército de la División de Guerra Psicológica, Michael Aquino, el último de una línea de supuestos sádicos patrocinados por el gobierno, que va a tener su video porque estaba obsesionado por los rituales, sobre todo los nazis, y fundó el templo de Set, que es una rama de la iglesia de Satanás de Anton LaVey. Todo eso va a tener su video por separado. Y bueno, aquí no fue acusado de abuso de menores. Bueno, ¿para qué hablar? Y bueno, están los manipuladores o estas mentes maestras, programadores o demás, siempre tienen a su cargo a una de las víctimas y están siempre con ellos. Esto también lo vimos en uno de los primeros videos cuando hablamos de esto. Y están ahí, y siempre los vemos en los cantantes, en los actores. En los cantantes es muy fácil de ver. Cuando tenemos a esos managers o a esos encargados que están siempre pegados y que los tienen como encerrados, como en el caso de Elvis, por ejemplo. Y bueno, Britney Spears, todo lo que hay ahora que están a full. Son programadores que están ahí pendientes y son los que tienen que emitir el disparador. Bueno, así que todo en un video tenemos entonces qué es el MK Ultra y el Delta y el proyecto Monarca, porque no se entendería uno sin haber explicado el otro. Más, por supuesto, sin haber visto los videos anteriores, porque fue toda una preparación para poder llegar a esto. Nos queda mucho más por ver, otros proyectos, libros que se han escrito, bueno, hay mucho más. Los super soldados. Pero esto es lo que se refería a los MK Ultra, Delta, que es lo mismo pero utilizado en el extranjero, y el proyecto Monarca. Todo relativo al control mental. Y para el que quiera saber cómo se ve un programado, basta con mirar la tele. Porque la mayoría de los cantantes, sobre todo, están prácticamente todos programados mentalmente. Los políticos, muchos de ellos. Gente muy famosa, gente de Hollywood en particular, es donde más se ve la programación. La MK Ultra y la Monarca. En los de ahora y en los de antes. Teníamos a Marilyn, teníamos casi todo. Yo creo que no sé si alguno se habrá escapado. Y eso en varios ámbitos, pero a esos los podemos ver por la tele. Entonces, claro, si uno no sabe, no se da cuenta de nada, pero sabiendo esto, podemos ver después y entender por qué, algunas cosas de su vida incluso. Y también por qué a veces terminan como terminan.